Y si te dijera que la razón por la que tu cuenta bancaria sigue vacía no tiene nada que ver con tu trabajo, ni con la economía, ni mucho menos con tu suerte. Vivimos atrapados en una persistente ilusión óptica, un engaño de los sentidos que nos hace creer firmemente que primero debemos ver el oro en nuestras manos para poder permitirnos sentir la seguridad y la libertad que éste otorga. Sin embargo, la realidad, esa sustancia moldeable que Neville Goddard desentrañó con tanta maestría, funciona con una mecánica exactamente opuesta, una que la mayoría ignora hasta el día de su muerte. La gran tragedia del hombre moderno es que pasa su vida esperando frente a un espejo, exigiéndole al reflejo que sonría primero, sin comprender que el espejo no tiene voluntad propia. El espejo, al igual que tu mundo físico, solo puede devolverte despiadadamente lo que tú ya eres en tu interior. Sé perfectamente lo que estás pensando ahora mismo. Sé que tu mente racional se revela y pregunta cómo es posible sentirse inmensamente próspero cuando las facturas se acumulan sobre la mesa y la lógica te grita que no hay suficiente. Pero es esa voz lógica, precisamente, el guardián que te impide cruzar el umbral hacia la vida que deseas. Existe un secreto, un cambio sutil pero devastador en la conciencia, donde la riqueza deja de ser un deseo lejano y angustioso para convertirse en un hecho inevitable, mucho antes de que el primer euro toque tu bolsillo físico. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es una técnica superficial de pensamiento positivo, sino la llave maestra para hackear la realidad. Vamos a desmontar la mentira de la escasez para que entiendas cómo ocupar el estado de la riqueza ahora mismo. Porque una vez que lo aceptas como verdad aquí dentro, el mundo ahí fuera no tendrá más remedio que obedecerte. Para comprender verdaderamente por qué el dinero os elude, debéis tener el coraje de mirar donde nadie quiere mirar. Debéis descender a las profundidades de vuestra propia conciencia y observar la naturaleza misma de vuestro deseo, porque en el acto de desear fervientemente la riqueza reside paradójicamente la confirmación absoluta de vuestra pobreza. Neville Goddard nos enseñó con una claridad que a veces resulta hiriente para el ego, que la conciencia es la única realidad, la primera y única causa-sustancia de los fenómenos de la vida, y por lo tanto, nada tiene existencia para el hombre salvo a través de la conciencia que tiene de ello. Así que, cuando os levantáis cada mañana y sentís la punzada de la ansiedad por las deudas, o miráis el precio de un menú en un restaurante antes de mirar qué os apetece comer, estáis perpetuando un acto creativo. Estáis firmando un decreto invisible, pero inquebrantable, que ordena al universo manteneros en ese estado exacto de limitación. Es vital que entendáis que el universo no responde a lo que queréis, ni siquiera responde a lo que necesitáis desesperadamente. El universo responde única y exclusivamente a lo que sois, a vuestro concepto de vosotros mismos. Y aquí es donde reside el gran malentendido que mantiene a las masas trabajando duro y obteniendo poco, pues la mayoría cree que el ser rico es una consecuencia de tener dinero, cuando la ley inmutable dicta que tener dinero es una consecuencia inevitable de ser rico. En conciencia primero. Imaginad por un momento que vuestra conciencia es una casa con muchas habitaciones, y cada habitación representa un estado. Hay una habitación de la enfermedad, una de la soledad, una de la pobreza y, por supuesto, una gran estancia dorada que es la riqueza. La mayoría de vosotros pasáis vuestros días encerrados en la habitación de la carencia, mirando por la ventana hacia la habitación de la riqueza, suspirando, rezando y suplicando poder entrar allí algún día. Pero no os dais cuenta de que, mientras sigáis observando la riqueza como algo externo a vosotros, como algo que está allí y no aquí, jamás podréis poseerla. Porque en el mundo de la mente, la distancia no se mide en metros, se mide en sentimiento.
Pensar en el dinero es muy distinto a pensar desde el dinero. Y esta distinción es el abismo que separa al soñador del que manifiesta su realidad. Cuando piensas en el dinero, lo ves como un objeto, como una meta, como algo separado de tu ser que debes cazar, atraer o ganar. Y esa misma perspectiva crea una barrera de separación. Sin embargo, pensar desde el dinero, pensar desde el final, implica que mentalmente ya has entrado en esa habitación dorada, te has sentado en el sillón de la abundancia y miras al mundo desde esa nueva perspectiva. Cuando ocupas ese estado, ya no te preguntas cómo pagarás el alquiler, porque la persona que eres en ese estado ya lo ha pagado. El alivio, la seguridad y la gratitud son el aroma natural de esa habitación, y no puedes fingirlo, debes convertirte en ello. Sé que ahora mismo vuestra mente lógica, esa que ha sido entrenada por el sistema educativo y la sociedad para dudar de todo lo que no pueden tocar vuestras manos, está gritando objeciones, os está diciendo que esto es una locura, que ignorar la realidad de vuestra cuenta bancaria es irresponsable, pero os pregunto, ¿acaso no es más irresponsable seguir usando la misma fórmula mental que os ha llevado a la escasez y esperar un resultado diferente? La realidad física que veis a vuestro alrededor, esas facturas, ese saldo en rojo, ese coche que necesita reparaciones, todo eso que llamáis hechos, no son más que el residuo endurecido de vuestras imaginaciones pasadas. Son como la estela que deja un barco en el mar, nos muestran por dónde ha pasado vuestra mente, pero no dictan hacia dónde debe ir el barco ahora, a menos que os quedéis hipnotizados mirando hacia atrás. Si continuáis reaccionando emocionalmente a la falta de dinero hoy, estáis sembrando la falta de dinero para mañana. Estáis atrapados en un bucle temporal de vuestra propia creación, reciclando la misma miseria mes tras mes, año tras año. Para romper este ciclo, debéis atreveros a negar la evidencia de vuestros sentidos, y esto no significa que dejéis de pagar vuestras obligaciones o que gastéis lo que no tenéis. Significa que interiormente, en el santuario secreto de vuestra mente, dejáis de identificaros con la pobreza. Debéis aprender a caminar por la calle sintiendo el peso de la prosperidad en vuestros pasos. Debéis aprender a mirar un escaparate de lujo y no sentir la contracción del «no puedo permitírmelo», sino la expansión tranquila del «es mío si lo decido». Aunque en ese preciso instante no saquéis la tarjeta de crédito, es un juego interno, una alquimia secreta que transforma el plomo de vuestros pensamientos de miedo en el oro de la convicción. Neville hablaba a menudo de la importancia del sentimiento, pero aquí es donde muchos estudiantes de la ley tropiezan y caen, porque confunden el sentimiento con una emoción histérica o una alegría desbordante. Creen que para manifestar dinero deben saltar por la casa gritando «soy rico», hasta quedarse afónicos, intentando generar una euforia artificial, pero el verdadero sentimiento del que hablaba Goddard, el sentimiento que es el secreto, se parece mucho más a la naturalidad, al alivio, a la certeza silenciosa de algo que ya es un hecho. Preguntaos a vosotros mismos, si ahora mismo recibierais una notificación en vuestro móvil confirmando que 10 millones de euros han sido ingresados en vuestra cuenta, ¿cómo os sentiríais realmente después del primer impacto de sorpresa? Probablemente soltaríais un suspiro profundo. Vuestros hombros bajarían, la tensión en vuestro estómago desaparecería y caminaríais con una sensación de «hecho está», una paz profunda que os diría que todo va a salir bien. Precisamente ese, es el sentimiento que debéis capturar y sostener antes de que el dinero aparezca. Es una apropiación descarada de un estado que por derecho de conciencia os pertenece, pero que habéis renunciado a reclamar por miedo o por ignorancia. Y mientras profundizamos en esta madriguera de conejo,
Si sentís que estas palabras resuenan con una verdad que vuestra alma ya conocía, pero había olvidado, os invito a suscribiros ahora mismo al canal, porque lo que estamos construyendo aquí no es solo una audiencia, es una comunidad de despertadores de la conciencia, y no querréis perderos las claves que seguiremos desvelando para dominar esta matriz. Continuando con nuestra inmersión, debéis comprender el papel crucial de vuestro diálogo interno, esas conversaciones mentales incesantes que mantenéis con vosotros mismos desde que os despertáis hasta que caéis rendidos por la noche. Observad vuestra mente. ¿Qué os decís cuando veis a alguien con un coche mejor que el vuestro? ¿Sentís envidia, que no es más que la admiración distorsionada por la creencia de que vosotros no podéis tenerlo? ¿O sentís indiferencia porque sabéis que vuestra provisión es infinita? ¿Qué os decís cuando llega una factura inesperada? ¿Maldicís vuestra suerte y os quejáis mentalmente de lo caro que está todo? ¿O agradecéis tener la capacidad de pagar, asumiendo que el dinero circula y siempre vuelve multiplicado? Vuestro diálogo interno es el cincel con el que esculpís vuestra realidad, y la mayoría de la gente está cincelando su propia ruina sin darse cuenta. Cada vez que decís, no tengo dinero, es muy caro, la economía está fatal, estáis poniendo ladrillos en el muro que os separa de la abundancia. La ley de la asunción exige una disciplina mental rigurosa. Exige que os convirtáis en los guardianes de vuestra propia mente, impidiendo que cualquier pensamiento de escasez anide y eche raíces. No se trata de reprimir los pensamientos negativos, porque eso solo les da más fuerza. Se trata de sustituirlos inmediatamente por la verdad de vuestro deseo cumplido. Si surge el pensamiento de la deuda, superponed inmediatamente la sensación de la libertad financiera. No peleéis con la oscuridad, simplemente encended la luz. Recordad la historia bíblica de Jacob y Esaú, que Neville solía interpretar de forma tan brillante. Esaú representa vuestro mundo físico, vuestro estado actual de pobreza o limitación, el hombre velludo y áspero de los sentidos, mientras que Jacob, el suplantador, el de piel suave, representa vuestra imaginación, vuestro hombre interior. Jacob quiere la bendición del Padre, que es vuestra conciencia creativa, el yo soy, pero para obtenerla debe vestirse con las pieles de Esaú, debe engañar a su padre ciego. La conciencia no juzga, solo crea, haciéndole creer que él es la realidad física. Vosotros debéis ser como Jacob, debéis vestir vuestra imaginación con los tonos de la realidad. Debéis cerrar los ojos y sentir la textura del dinero, oler el cuero de los asientos de vuestro coche nuevo, escuchar las felicitaciones de vuestros amigos por vuestro éxito. Debéis darle a vuestra imaginación tal vivacidad sensorial que vuestra conciencia no pueda distinguir entre lo que es real físicamente y lo que estáis imaginando. Cuando lográis ese punto de autopersuasión, cuando vuestro Padre interno, vuestro subconsciente, cree que ya sois ricos, os da la bendición, y una vez dada, no puede ser revocada. El mundo físico se verá forzado a reorganizarse, se moverán montañas, aparecerán oportunidades casuales, personas clave cruzarán vuestro camino, y una serie de eventos, lo que Neville llamaba un puente de incidentes, os llevará inevitablemente hacia la manifestación de vuestra riqueza. Pero cuidado, porque aquí hay una trampa sutil en la que caen muchos iniciados, la trampa de buscar señales constantemente. He imaginado que soy rico durante 3 días. ¿Dónde está mi dinero?, se preguntan impacientes. Y en el momento en que buscáis la confirmación fuera, habéis abandonado el estado, habéis vuelto a ser la persona que carece y espera, habéis abortado la semilla antes de que pudiera germinar. La riqueza, antes de ser un número, es una actitud de suficiencia. Fijaos en la naturaleza es profusa, es derrochadora, no escatima en hojas para un árbol ni en gotas para el océano.
La escasez es un invento puramente humano, una enfermedad de la mente colectiva. Para curaros de esta enfermedad, tenéis que empezar a vivir en el final ahora mismo, y esto no requiere dinero, requiere audacia. ¿Cómo caminaríais si fuerais millonarios? ¿Cómo saludaríais a vuestro vecino? ¿Con qué tono de voz pediríais un café? Seguramente no con arrogancia, sino con una calma imperturbable, sin la necesidad de demostrar nada a nadie, porque el que tiene, sabe que tiene. Haced la prueba, empezad hoy mismo a caminar en esa asunción. Cuando vayáis a comprar el pan o a echar gasolina, hacedlo desde el estado de conciencia de que tenéis millones en el banco, aunque paguéis con las últimas monedas de vuestro bolsillo. Sentid que ese pago es una nimiedad para vosotros. Sentid la indiferencia hacia el coste y observad qué sucede dentro de vosotros. Notaréis un cambio en vuestra energía, una elevación, y esa elevación es la señal de que estáis contactando con vuestro verdadero ser, con la fuente de toda provisión. Es fundamental que dejéis de idolatrar el dinero. El dinero no es un dios, es un sirviente. Es simplemente un medio de intercambio, papel y metal, o dígitos en una pantalla. Lo que realmente buscáis no son los billetes, sino la libertad y la expansión que creéis que os darán. Al idolatrar el dinero, al ponerlo en un pedestal inalcanzable, os colocáis vosotros mismos por debajo de él, os hacéis pequeños y serviles, y el dinero, como cualquier tirano, desprecia a quien se arrastra. Debéis invertir los papeles. Debéis recordar que vosotros sois el poder operante, que el dinero no tiene poder para haceros felices o infelices a menos que vosotros se lo otorguéis. Vosotros sois el sol, y el dinero es solo uno de los planetas que giran a vuestro alrededor, atraído por vuestra gravedad gravitacional. Cuando asumís que sois ricos, no estáis mintiendo. Estáis afirmando una verdad superior que todavía no se ha coagulado en el plano físico. Estáis llamando a las cosas que no son como si fuesen. Esta es la fe de la que hablan las Escrituras. No la fe ciega de creer en dogmas religiosos, sino la lealtad a vuestra realidad invisible. ¿Sois capaces de mantener esa lealtad cuando el mundo se derrumba a vuestro alrededor? ¿Podéis mantener la barbilla alta y la sonrisa interior cuando os llega una carta de embargo? Sé que suena extremo, pero es en esos momentos de prueba, en el fuego de la adversidad, donde se forja el verdadero adepto. Si reaccionáis con miedo, volvéis a dormir. Si respondéis con imaginación y fe en vuestra asunción, trascendéis. Neville nos retaba a poner esto a prueba. No nos pedía que le creyéramos ciegamente. Nos decía, probadlo y ved. No tenéis nada que perder salvo vuestras cadenas, vuestras limitaciones y vuestras noches de insomnio preocupados por el futuro. El tiempo es una ilusión, el pasado ya no existe y el futuro es solo una posibilidad que se moldea con lo que hacéis en el presente, en el eterno ahora. Si en este ahora os sentís pobres, estáis condenando vuestro futuro. Si en este ahora, contra toda lógica y razón, os atrevéis a sentiros prósperos, agradecidos y seguros, estáis bendiciendo vuestro futuro con la abundancia. Pensad en esto. Todo lo que existe hoy en nuestro mundo moderno, desde el dispositivo en el que me estáis escuchando hasta la ropa que lleváis puesta, fue primero una idea en la mente de alguien. Alguien tuvo que imaginarlo y sostener esa imagen a pesar de que no existía físicamente. La riqueza no es diferente. Debéis construirla primero en la arquitectura de vuestra mente, con ladrillos de fe y cemento de sentimiento. No podéis construir un edificio físico sin planos, y vuestra imaginación es el estudio del arquitecto. Si vuestros planos mentales están llenos de tachaduras, borrones y medidas de pobreza, ¿cómo esperáis que la vida construya un palacio para vosotros?
Tenéis que limpiar los planos, tenéis que sentaros en silencio, apagar el ruido del mundo, cerrar la puerta de los sentidos y entrar en vuestro aposento. Allí, en el silencio, debéis reescribir vuestro guión. No importa lo que hayáis vivido hasta hoy, no importa si venís de una familia pobre, si habéis fracasado en 10 negocios o si estáis en la bancarrota, todo eso es historia antigua, cenizas muertas. En el momento en que cambiáis vuestro concepto de vosotros mismos, cambiáis vuestro destino. Podéis renacer ahora mismo, podéis decir «yo soy rico» y sentir la verdad de esas palabras resonando en cada célula de vuestro cuerpo. El yo soy es el nombre de Dios, es la llave de la creación. Todo lo que pongáis después del yo soy se convierte en vuestro destino. Hasta ahora habéis estado diciendo, quizás inconscientemente, yo soy pobre, yo soy desafortunado, yo soy una víctima de la economía. Y el universo ha dicho, amén, y os lo ha concedido. Ahora, con la autoridad que os confiere vuestra propia conciencia, empezad a decir, yo soy abundancia, yo soy seguridad, yo soy el poder que genera riqueza, y mantened esa afirmación no como una repetición vacía de un loro, sino como una declaración de identidad. Vuestra identidad es flexible, no es fija. Sois actores en el escenario de la vida y podéis cambiar de personaje cuando queráis. Habéis estado interpretando el papel del mendigo durante demasiado tiempo. Es hora de ir al camerino de la mente, quitaros los harapos de la limitación y poneros el manto real de la riqueza. Al principio os sentiréis extraños, como un impostor. Vuestra mente vieja os atacará, os dirá que sois ridículos, pero debéis persistir. La persistencia es la clave que convierte la asunción en hecho. Si persistís en la asunción de que sois ricos, esa asunción se endurecerá en un hecho, es una ley. Y las leyes no fallan, solo fallamos nosotros al no aplicarlas. No os pido que ignoréis vuestras responsabilidades, os pido que las afrontéis desde un nuevo estado de conciencia. Cuando paguéis una deuda, no lo hagáis con dolor. Hacedlo bendiciendo al que recibe el dinero y bendiciendo la fuente infinita de la que proviene. Cambiad vuestra relación con el dinero de una de miedo y necesidad a una de amor y circulación. El dinero es energía, y la energía debe fluir. Si la retenéis por miedo, se estanca y se pudre. Si la dejáis fluir con confianza, vuelve a vosotros limpia y multiplicada. Este cambio de actitud, este cambio de sentir, es lo que abre las compuertas. Mucha gente se acerca a las enseñanzas de Neville buscando una varita mágica para solucionar sus problemas sin cambiar ellos mismos. Pero eso es imposible. No podéis tener una vida nueva con una mente vieja. Tenéis que estar dispuestos a morir al hombre viejo, al hombre pobre, para que pueda nacer el hombre nuevo, el hombre rico. Es un sacrificio, sí, pero no un sacrificio de bienes, sino un sacrificio de creencias limitantes, de quejas, de victimismo. ¿Estáis dispuestos a dejar de ser la víctima de vuestras circunstancias para convertiros en el creador de ellas? Esa es la pregunta que debéis responderos con total honestidad. Y mientras reflexionáis sobre esto, recordad que la imaginación no es una fantasía vana para escapar de la realidad. Es la realidad misma en su estado más puro. Lo que imagináis con sentimiento es más real que lo que tocáis con vuestras manos, porque lo que tocáis es temporal y perecedero, pero lo que imagináis es eterno y creativo. Así que os desafío, no me creáis a mí, poneos a prueba. Esta noche, antes de dormir, cuando estéis en ese estado somnoliento entre la vigilia y el sueño, construid una escena que implique que ya tenéis el dinero que deseáis. No os veáis recibiendo el dinero. Ved lo que haríais después de tenerlo. Sentid el apretón de manos de un amigo felicitándoos. Sentid el tacto de las llaves de vuestra nueva casa. Y dormíos en esa sensación. Dejad que sea el último pensamiento que toque vuestra mente consciente
antes de entregaros al profundo océano del subconsciente. Hacedlo noche tras noche, sin desfallecer, y os prometo que vuestro mundo no tendrá más opción que reflejar esa nueva verdad que habéis plantado. Pero aquí surge el verdadero conflicto, la batalla silenciosa que se libra en las trincheras de vuestra mente cuando abrís los ojos por la mañana y el mundo físico, con su brutal indiferencia, os golpea en la cara. Es fácil sentirse rico durante 5 minutos en la comodidad de vuestra meditación, con los ojos cerrados y una música suave de fondo. Pero el verdadero trabajo, la verdadera maestría que separa a los aprendices de los magos, comienza cuando abrís la puerta de casa y os encontráis con la crudeza de los hechos. Vuestra mente racional, ese perro guardián que ha sido entrenado para protegeros de la decepción, os ladrará con ferocidad, os dirá que os estáis engañando, que sois unos ilusos por creer que imaginar billetes pagará la hipoteca. Y es en ese preciso instante de duda donde la mayoría abandona, regresando a la esclavitud de la lógica y perdiendo el reino que estaba a punto de ser suyo. Tenéis que entender que la duda no es una señal de que debéis parar. La duda es simplemente el viejo hombre, vuestra antigua identidad de pobreza, luchando por sobrevivir. Es el ego aferrándose a lo conocido, aunque lo conocido sea doloroso. Cuando sentís esa resistencia, cuando la realidad parece contradecir vuestra asunción de riqueza, no debéis luchar contra ella en el plano físico. No debéis desesperaros ni intentar arreglarlo con acciones frenéticas nacidas del miedo. Neville nos advertía constantemente sobre esto. No intentéis forzar las cosas en el exterior. El esfuerzo es el enemigo de la asunción. Si tenéis que esforzaros para creerlo, es que no lo habéis asumido verdaderamente, porque nadie se esfuerza en creer lo que ya sabe que es verdad. Os esforzáis para creer que tenéis un nombre o que estáis respirando. No, simplemente lo sabéis. La clave para superar este abismo entre vuestra imaginación y la realidad actual reside en la gestión implacable de vuestro foco de atención. Aquello a lo que le retiréis vuestra atención se marchita y muere. Aquello en lo que os enfocáis se nutre y crece. Si pasáis el 80% de vuestro día obsesionados con la falta de dinero, hablando de la crisis con vuestros compañeros de trabajo o sintiendo envidia de los que tienen más, estáis regando las malas hierbas de vuestro jardín mental. Debéis practicar una especie de indiferencia divina hacia las circunstancias actuales. No una indiferencia irresponsable, sino la serenidad de quien conoce el final de la película y no se asusta por el suspense del nudo. Imaginad que habéis pedido un paquete por internet. Una vez que habéis hecho el pedido y tenéis la confirmación, no llamáis a la tienda cada 5 minutos preguntando dónde está, ni dudáis de que llegará. Simplemente seguís con vuestra vida sabiendo que está en camino. La creación de riqueza funciona igual. Vuestra asunción es el pedido, vuestra paz mental es la confirmación y el puente de incidentes es el sistema de envío del universo. El problema es que muchos de vosotros canceláis el pedido cada vez que dudáis. Cada vez que miráis el saldo bancario con angustia, estáis llamando al universo para decir, no creo que venga, olvídalo. Y aquí entramos en uno de los aspectos más fascinantes y menos comprendidos de la enseñanza de Neville, el papel del tiempo. Vivimos en un mundo tridimensional que requiere un lapso de tiempo para que las semillas germinen. Si plantáis una semilla de roble hoy, no esperáis ver un árbol gigante mañana, y si escarbáis la tierra cada hora para ver si ha brotado, mataréis la semilla. Vuestra asunción de riqueza es esa semilla espiritual. Tiene su propio tiempo de gestación, un intervalo que es necesario para mover todas las piezas del ajedrez cósmico que os traerán vuestro dinero. Durante este intervalo, vuestra única tarea es mantener la fe, y la fe no es esperar a que suceda.
La fe es la lealtad a la realidad invisible. Es caminar por la vida sabiendo que ya sois eso que deseáis ser, aunque vuestros sentidos lo nieguen. Es una especie de descaro, una impudencia sagrada que os permite ignorar la evidencia de los sentidos en favor del veredicto de vuestra imaginación. Pero profundicemos aún más, porque hay una herramienta específica que debéis dominar si queréis hackear vuestra realidad financiera: la revisión. Neville consideraba que la revisión era la herramienta más poderosa dada al hombre, capaz de cambiar no solo el futuro, sino el pasado. ¿Cuántas veces habéis tenido un día terrible relacionado con el dinero? Quizás os rechazaron un préstamo, perdisteis un cliente importante o recibisteis una multa injusta. Lo normal es irse a la cama rumiando ese evento, repasándolo una y otra vez, sintiendo la rabia y la impotencia, y al hacerlo estáis grabando ese patrón de pérdida en vuestro subconsciente, asegurando que se repita en el futuro. La revisión os ofrece una salida al final del día antes de dormiros. Repasad los eventos, pero no como sucedieron, sino como os hubiera gustado que sucedieran. Si os rechazaron el préstamo, reescribid la escena en vuestra mente. Ved al director del banco sonriendo, estrechando vuestra mano y diciendo: «Enhorabuena, su crédito ha sido aprobado». Escuchad su voz, sentid el papel del contrato en vuestras manos, sentid la alegría que hubierais sentido. Hacedlo una y otra vez hasta que esa escena imaginaria tenga la tonalidad de la realidad, hasta que desplace al recuerdo del evento físico. Al hacer esto, estáis alterando la frecuencia vibratoria de vuestro pasado, estáis neutralizando el veneno del evento negativo y sembrando una nueva causa para el futuro. Puede pareceros una locura pensar que podéis cambiar el pasado, pero recordad, el pasado solo existe ahora como memoria, como una imagen mental, y si cambiáis la imagen y el sentimiento asociado, cambiáis su efecto en vuestra vida. He visto personas salir de la bancarrota simplemente revisando sus cartas de despido y convirtiéndolas mentalmente en cartas de promoción. El universo, que no distingue entre lo que veis con los ojos abiertos y lo que veis con los ojos de la mente, responde a la nueva imagen. Ahora bien, hay un obstáculo sutil que atrapa a los intelectuales, a aquellos que analizan demasiado: la obsesión por el cómo. Queréis ser ricos, pero vuestra mente inmediatamente empieza a calcular cómo sucederá. ¿Me tocará la lotería? ¿Me subirán el sueldo? ¿Heredaré de un tío lejano? En el momento en que empezáis a preocuparos por el cómo, estáis interfiriendo en el proceso creativo. El cómo no es asunto vuestro. Los medios y las formas pertenecen a la profundidad de vuestro propio ser, a esa dimensión más grande de vosotros mismos que tiene una visión panorámica de la realidad. Vuestra mente consciente es limitada, solo puede ver las opciones basadas en vuestra experiencia pasada y lógica, pero vuestro ser interior tiene acceso a infinitas posibilidades que ni siquiera podéis concebir. Al dictar el cómo, por ejemplo, pensando: solo puedo ser rico si me ascienden en este trabajo, estáis cerrando la puerta a millones de otras vías por las que el dinero podría llegar a vosotros. Quizás la riqueza venga a través de una idea repentina para un negocio, un encuentro casual en un ascensor o una inversión que se dispara. No limitéis al infinito con vuestras pequeñas expectativas lógicas. Vuestro trabajo es ocupar el final, vivir en el sentimiento del deseo cumplido y dejar que el medio se cuide a sí mismo. Esto requiere una confianza radical, una rendición del control egoico. Es aterrador para el ego soltar el volante, pero debéis recordar que el ego es el que os ha llevado a la situación de escasez en la que estáis. ¿Por qué seguir confiando en el conductor que os estrelló? Dejad que el conductor mayor, vuestra imaginación divina, tome el mando.
Y mientras hacéis este traspaso de poderes, si sentís que estas palabras os están dando el permiso que necesitabais para soltar el control y confiar, os invito a que dejéis un comentario abajo declarando «Yo vivo en el final», como un acto psicomágico para sellar vuestro compromiso con esta nueva forma de vivir. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos para no perder el hilo de esta transformación. Sigamos desentrañando este misterio. Hablemos de vuestro entorno y de las personas que os rodean, porque a menudo son los espejos más crueles de vuestras antiguas creencias. Es posible que estéis rodeados de personas que se quejan constantemente, familiares que os recuerdan vuestros fracasos pasados o amigos que se burlan de vuestras aspiraciones. Neville era muy claro al respecto. No tenéis que cambiar a los demás, tenéis que cambiar vuestro concepto de ellos. Todo el mundo es vosotros mismos empujado hacia afuera. Os están reflejando lo que creéis de ellos y de vosotros mismos. Si veis a vuestro jefe como un tirano tacaño que jamás os pagará más, él no tendrá más remedio que comportarse así para confirmar vuestra asunción. Pero si, en la intimidad de vuestra imaginación, empezáis a mantener conversaciones mentales con él, donde os felicita y os valora generosamente, veréis un cambio milagroso en su comportamiento. La gente no tiene libre albedrío en vuestra realidad. Solo actúan bajo las órdenes de vuestras asunciones silenciosas. Probadlo. Elegid a alguien que os cause conflicto financiero o laboral y cambiad vuestra conversación interna con esa persona. Dejad de discutir mentalmente con ella y empezad a recibir buenas noticias de su parte. Os sorprenderá ver cómo, sin decir una sola palabra física, esa persona cambia su actitud hacia vosotros. Este es el poder de las conversaciones internas. Observadlas con lupa. ¿Qué os decís cuando veis el precio de la gasolina? ¿Qué os decís cuando tenéis que pagar impuestos? La mayoría de la gente tiene un diálogo interno de pobreza. Esto es un robo. Nunca tengo suficiente. El dinero se me escapa de las manos. Estas frases son decretos, son profecías autocumplidas. Tenéis que disciplinar vuestra mente para que vuestro diálogo interno coincida con vuestro deseo cumplido. En lugar de no puedo pagarlo, decid internamente, está hecho, la provisión es infinita. Al principio os sentiréis falsos, como si estuvierais mintiendo, pero recordad que una mentira repetida con sentimiento se convierte en verdad. La realidad física es maleable, es como arcilla blanda en manos de un alfarero experto, pero requiere persistencia. No podéis modelar la arcilla un día y abandonarla al siguiente, porque se secará y se endurecerá en la forma antigua. La persistencia en la asunción es lo que mantiene la arcilla blanda y le da la nueva forma. Y aquí es donde muchos fallan. Buscan resultados inmediatos para validar su fe. Llevo 2 días imaginando y mi cuenta sigue a 0. Esa impaciencia es la prueba de que no estáis viviendo en el final, porque si ya tuvierais el dinero, no estaríais ansiosos por ver si llega. La ansiedad es la prueba de la ausencia. La paz es la prueba de la presencia. Tenéis que llegar al punto del sábado, el descanso mental. El sábado no es un día de la semana, es un estado de conciencia donde ya no tenéis el deseo de que suceda porque sentís que ya es. Es como el embarazo. Una vez que la concepción ha ocurrido, ya no intentáis concebir, simplemente esperáis con certeza el nacimiento. Cuando alcanzáis ese estado de satisfacción interior, donde ya no tenéis hambre de riqueza porque os sentís llenos de ella, es cuando paradójicamente se precipita la manifestación física. Es un equilibrio delicado, desear ardientemente algo y al mismo tiempo soltar la necesidad de ello porque ya lo poseéis internamente. El dinero huye de la necesidad. La necesidad es una vibración de carencia y la ley de atracción o asunción os traerá más carencia.
pero el dinero corre hacia la gratitud y la certeza. Por eso, una de las técnicas más potentes es la gratitud anticipada. Dar gracias por lo que aún no veis es la forma suprema de fe. Gracias, Padre, porque me has oído. Esa frase, dicha con sentimiento genuino antes de ver un solo euro, es la llave que abre las puertas del cielo. No subestiméis el poder de vuestro cuerpo en este proceso. Vuestro cuerpo es el instrumento emocional que ancla la asunción. ¿Cómo respira una persona rica? ¿Cómo se sienta? ¿Tiene la mandíbula tensa por la preocupación o relajada por la seguridad? Empezad a adoptar la fisiología de la riqueza. Relajad el ceño, soltad los hombros, respirad profundamente. Cuando vuestro cuerpo entra en un estado de relajación, le está enviando una señal potente a vuestro subconsciente de que todo está bien, de que no hay peligro, de que hay abundancia. Es imposible sentir ansiedad y relajación profunda al mismo tiempo. Elegid la relajación y estaréis eligiendo la frecuencia de la recepción. Puede que penséis que vuestro caso es especial, que vuestra deuda es demasiado grande o vuestra situación demasiado compleja para que esto funcione. Eso es otra trampa del ego para manteneros en el victimismo. Para la ley no hay grados de dificultad. Manifestar un euro es tan fácil como manifestar 1.000.000. La única diferencia está en vuestra capacidad para aceptar que es posible para vosotros. El mismo principio que cura una verruga cura un cáncer. El mismo principio que manifiesta una taza de café manifiesta una fortuna. El límite no está en el poder, está en vuestro concepto de lo que es posible. Tenéis que romper el techo de cristal de vuestra propia mente. Si creéis que ganar 2.000 euros al mes es normal y ganar 20. 0 es imposible. Viviréis dentro de esos límites. Tenéis que estirar vuestra imaginación. Empezad a familiarizaros con cifras más grandes, no para codiciarlas con ansiedad, sino para que dejen de asustaros, para que se vuelvan naturales para vosotros. Leed biografías de personas prósperas, pasead por barrios ricos, entrad en tiendas de lujo aunque no compréis nada, solo para impregnaros de esa atmósfera, para decirle a vuestro subconsciente, esto es familiar, esto es seguro, esto soy yo. Eliminad el resentimiento hacia los ricos. Si criticáis a alguien por tener dinero, estáis construyendo un muro entre vosotros y el dinero. No podéis atraer lo que juzgáis. Bendecid la riqueza donde quiera que la veáis, porque al bendecirla en otros, la estáis invitando a vuestra propia vida. Entended que el dinero es neutro, es una energía divina que puede ser usada para el bien, para crear belleza, para ayudar, para expandir la vida. Quitadle la carga moral negativa que la sociedad o la religión os hayan podido inculcar. Ser pobre no es espiritual. La pobreza limita vuestra capacidad de expresión. Dios, que es abundancia infinita, quiere expresarse a través de vosotros, y para eso necesita que tengáis los medios para vivir plenamente. A medida que integráis estas verdades, notaréis que vuestra realidad empieza a crujir, a mostrar grietas por donde se cuela la luz de vuestra nueva conciencia. Pequeñas casualidades, descuentos inesperados, dinero que encontráis en un bolsillo viejo. Celebrad cada una de estas pequeñas manifestaciones como si fueran grandes victorias, porque son la evidencia de que la rueda ha empezado a girar. No digáis, son solo 5 euros, decid, funciona, el flujo ha comenzado. Vuestra atención agradecida a lo pequeño magnetiza lo grande. Estáis en un viaje de alquimia interior, transformando el plomo de vuestra conciencia condicionada en el oro de la libertad espiritual. No es un camino para los perezosos, requiere vigilancia constante, requiere que seáis el portero de vuestra propia mente, rechazando cada pensamiento de miseria que intente entrar y aceptando solo los pensamientos que se alinean con vuestra visión dorada. Es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana.
Pero la recompensa no es solo dinero. La recompensa es el dominio sobre la vida misma. Es descubrir que no sois un acorcho flotando a la deriva en el mar del destino, sino el océano mismo. Y mientras nos preparamos para cerrar este círculo de conocimiento, hay un último secreto, una pieza final del rompecabezas que debéis conocer para que todo esto no se quede en teoría, sino que se convierta en carne y sangre en vuestra experiencia. Es el secreto de soltar, de la verdadera renuncia, aquello que paradójicamente os permite agarrar vuestro deseo con más fuerza. Pero para entender esto completamente, necesitamos ir un paso más allá. Necesitamos cruzar la última frontera de la mente lógica. Hemos llegado al umbral, al punto de inflexión donde la teoría debe morir para que la experiencia pueda nacer. Y es aquí donde reside el último gran secreto, la pieza que completa el rompecabezas de la manifestación de la riqueza y que a menudo es la más difícil de encajar para la mente occidental, el arte de la renuncia, o lo que Neville llamaba el sábado mental. Puede sonar contradictorio, incluso peligroso para vuestro intelecto lógico, que os pida renunciar justo cuando vuestro deseo está en su punto más álgido. Pero debéis comprender que no os pido que renunciéis a vuestro deseo, sino a la búsqueda angustiosa de su cumplimiento. Existe una vibración muy específica, un hedor sutil que emana de la necesidad desesperada, y el dinero, como si tuviera olfato propio, huye despavorido de ese aroma. Cuando perseguís el dinero con la lengua fuera, con la ansiedad palpitando en la sien y el miedo a no llegar a fin de mes como motor, estáis emitiendo una señal de repulsión tan potente que ninguna cantidad de trabajo duro podrá contrarrestar. La renuncia de la que hablo es el acto de soltar el cómo y el cuándo, porque habéis alcanzado tal grado de certeza interior que la ansiedad se vuelve imposible. Es la tranquilidad del granjero que, después de sembrar y regar, se sienta en su porche a ver caer la tarde, sabiendo que la cosecha no es una posibilidad, sino un hecho biológico inevitable que solo requiere tiempo. Este estado de descanso mental, este sábado, no es pasividad, no es sentarse en el sofá a esperar que caigan billetes del techo mientras la vida se desmorona. Es una actividad espiritual de alto voltaje. Es mantener la asunción con tal firmeza que ya no necesitáis comprobar el exterior para validarla. Cuando llegáis a este punto, sucede algo curioso, casi mágico. Dejáis de obsesionaros con el dinero. Ya no miráis vuestra cuenta bancaria 10 veces al día. Ya no sentís envidia de los ricos. Ya no os duele gastar, porque internamente, en la única realidad que importa, ya estáis llenos, ya estáis completos. Y es precisamente en ese momento de desapego confiado, cuando las compuertas se abren de golpe. Seguramente lo habéis experimentado en escalas menores. Buscáis unas llaves desesperadamente y no aparecen, pero en el momento en que dejáis de buscar y os sentáis, las encontráis o recordáis dónde están. O deseáis que alguien os llame y el teléfono permanece mudo, pero en el instante en que os olvidáis y os ocupáis de otra cosa, suena. La riqueza funciona con la misma mecánica psicológica. Debe ser invitada a entrar en una casa limpia de ansiedad. Debe ser recibida por un anfitrión sereno, no por un mendigo histérico. Pero cuidado, porque el camino hacia esta serenidad a menudo atraviesa lo que Neville denominaba el puente de incidentes. Y este es un terreno donde muchos aspirantes a la riqueza se pierden y abandonan justo antes del amanecer. El puente de incidentes es la serie de eventos que el universo orquesta para llevaros desde vuestro estado actual de pobreza hasta vuestro estado deseado de riqueza. Y a veces, estos eventos pueden parecer, a primera vista, desastrosos o contrarios a vuestro deseo. Imaginad que habéis estado asumiendo fielmente que sois inmensamente ricos, que tenéis libertad financiera total, y de repente, 3 días después, vuestro jefe os llama al despacho y os despide.
La mente reactiva, el hombre viejo, gritará: «¡Esto no funciona! He estado imaginando riqueza y ahora estoy en el paro». Neville mentía. Pero si pudierais ver el panorama completo, entenderíais que ese despido era absolutamente necesario. Quizás ese trabajo era un techo de cristal que os impedía ganar lo que realmente merecéis. Quizás necesitabais ser empujados fuera de vuestra zona de confort para iniciar ese negocio que os hará millonarios, o para encontrar una oportunidad que paga 10 veces más. El universo, en su infinita sabiduría y economía de medios, mueve las piezas de la manera más rápida y eficiente para cumplir vuestra asunción. Y a veces eso implica demoler las estructuras viejas para construir el palacio nuevo. Por eso es vital que no juzguéis las apariencias, que no reaccionéis con miedo ante los contratiempos aparentes. Cuando estéis en medio de la tormenta, debéis mantener el timón firme y deciros a vosotros mismos: esto también es parte del puente. Esto me está llevando a mi deseo. Esa convicción inquebrantable convierte el obstáculo en trampolín. La naturalidad es otro factor crucial que debéis integrar en vuestra psique antes de que llegue el dinero. Si vuestra imaginación de riqueza se siente como un sueño lejano, como algo demasiado bueno para ser verdad, entonces no se manifestará, o si lo hace, se irá tan rápido como llegó. El subconsciente solo acepta y materializa aquello que siente como natural. Fijaos en los ganadores de lotería que lo pierden todo en 2 años. El dinero llegó a sus manos, pero no a su conciencia. Seguían teniendo la mentalidad del pobre y su subconsciente, incómodo con esa riqueza antinatural para ellos, encontró formas creativas y rápidas de deshacerse de ella para devolverlos a su zona de confort. La escasez. Para evitar esto, debéis hacer que la riqueza se sienta ordinaria, aburrida incluso. Tenéis que visualizaros firmando cheques millonarios con la misma indiferencia con la que firmáis un recibo de paquetería. Tenéis que sentiros conduciendo ese coche de lujo no con la euforia de un niño en Navidad, sino con la tranquilidad de quien lo ha conducido 1000 veces al trabajo. La emoción explosiva es señal de novedad y sorpresa, y la sorpresa implica que no os pertenece. La calma, la gratitud serena, es la señal de la propiedad. Practicad el escuchar mentalmente. Neville sugería a menudo que escucháramos a nuestros amigos felicitarnos por nuestra buena fortuna. Haced este ejercicio ahora. Cerrad los ojos por un segundo e imaginad que tenéis a vuestro mejor amigo o a vuestra pareja delante. Escuchad su voz, no vuestra propia voz, sino la suya con sus matices, su tono particular, diciéndoos: «Es increíble lo bien que te va. Nunca te había visto tan próspero». Y vosotros, en esa escena imaginaria, no saltáis de alegría, simplemente sonreís y respondéis: «Sí, gracias, ha sido maravilloso». Esa breve conversación, si se hace con suficiente realismo sensorial, tiene el poder de una bomba atómica espiritual. Estáis implantando una memoria del futuro en el tejido del tiempo. Y mientras perfeccionáis este arte, recordad que no estáis solos en este viaje. Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, significa que hay algo en vosotros que ya ha despertado. Una chispa que se niega a conformarse con la mediocridad que os vende el sistema. Sois parte de una minoría selecta que se atreve a cuestionar la naturaleza de la realidad, y por eso os insisto en que os suscribáis al canal, no por los números, sino porque necesitamos mantenernos conectados. Necesitamos reforzar esta nueva mentalidad en comunidad, porque ahí fuera el mundo intentará dormiros de nuevo, intentará convenceros de que sois víctimas de las circunstancias. Aquí os recordamos que sois los operantes del poder. Volvamos a la intensidad de la certeza. Tenéis que llegar a un punto de descaro espiritual. Neville contaba la historia de una mujer que quería un sombrero específico, pero no tenía dinero.
Ella se ponía el sombrero imaginario cada vez que salía de casa. Sentía su presión en la cabeza. Se miraba en los espejos de la calle y veía el sombrero. Su certeza era tal que para ella el sombrero ya era suyo, solo que el mundo físico tardaba un poco en ponerse al día. Y por supuesto, el sombrero llegó a ella de una manera inesperada, sin que tuviera que robarlo ni endeudarse. Vosotros debéis hacer lo mismo con vuestra cuenta bancaria. No esperéis a ver los números para sentiros seguros. La seguridad es un estado de conciencia, no una cifra. Hay millonarios que viven aterrorizados de perder su dinero, por lo que en realidad son pobres en conciencia, son esclavos del miedo. Y hay personas con poco dinero físico que viven con una certeza absoluta de que siempre tendrán lo que necesitan, y curiosamente siempre lo tienen. ¿Quién es más rico? La riqueza es, ante todo, la ausencia de miedo económico. Empezad a cultivar esa ausencia de miedo hoy mismo. Cuando vayáis al supermercado, no compréis lo más barato por miedo a gastar. Si tenéis que comprar lo barato porque es lo que vuestro presupuesto actual permite, hacedlo con dignidad, sabiendo que es una situación temporal, no una condena. No toquéis el producto barato sintiendo soy pobre, tocadlo pensando estoy eligiendo esto hoy, pero mi realidad es la abundancia ilimitada. Bendecid cada euro que sale de vuestras manos. Decid mentalmente, id y multiplicaos, volved a mí con vuestros amigos. Convertid el acto de pagar en un ritual de circulación de energía. El resentimiento hacia las facturas es uno de los bloqueos más comunes. Cuando recibís la factura de la luz, ¿os enfadáis? ¿Os sentís robados? Ese sentimiento está gritando al universo, odio dar dinero. El dinero es dolor, y el universo, que es un espejo fiel, os dará más situaciones que os causen dolor con el dinero. Cambiad el guión. Mirad la factura y agradeced. Gracias porque tengo luz. Gracias porque tengo calefacción. Gracias porque tengo los medios para pagar esto, ya sea ahora o en unos días. La gratitud es el solvente que disuelve los nudos de la escasez. También debéis estar atentos a las fugas de energía. Cada vez que participáis en una conversación sobre lo mal que está la economía, sobre la inflación, sobre lo difícil que es encontrar trabajo, estáis abriendo un agujero en vuestro barco. Sé que es difícil porque es el tema de conversación favorito de la mayoría, pero debéis ser astutos. No tenéis que predicarles ni decirles que están equivocados. Simplemente no participéis emocionalmente. Callad o cambiad de tema, o internamente negad lo que dicen. Mientras ellos dicen todo está muy caro, vosotros decid por dentro, mi mundo es próspero y abundante. Sed en el mundo, pero no del mundo. Vuestra dieta mental es más importante que vuestra dieta física. Lo que coméis se convierte en vuestro cuerpo, pero lo que pensáis se convierte en vuestra vida. Si os pasáis el día consumiendo noticias de crisis, catástrofes y pobreza, estáis ingiriendo veneno psíquico. Cortad con eso. Alimentad vuestra mente con historias de éxito, con las enseñanzas de Neville, con música que os eleve, con pensamientos de grandeza. Tenéis que proteger vuestra asunción como una madre protege a su recién nacido. El mundo está lleno de virus mentales esperando infectar vuestra nueva creencia, así que poned en cuarentena vuestra mente. Y hay un concepto final en esta etapa que es devastadoramente liberador. Yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. Vuestra dimensión humana, vuestro intelecto es limitado, pero vuestra imaginación, vuestro verdadero yo, es Dios en acción. Cuando asumís un estado, no sois Pepito Pérez intentando hacerse rico, es Dios en vosotros experimentándose como riqueza. No hay nadie a quien pedir permiso, no hay nadie a quien suplicar. La oración no es una petición a un Dios externo,
es una sintonización con vuestro propio ser superior. No mendiguéis. Un rey no mendiga, un rey decreta. Vuestra asunción es vuestro decreto real. Cuando os vais a dormir esta noche, no digáis, por favor, ojalá suceda. Decid, gracias, Padre, porque hecho está. Dormid en la convicción del hecho cumplido. Neville decía que el sueño es la puerta al cielo. Lo que lleváis al sueño es lo que se cocinará en el horno de la creación durante la noche. Si os dormís preocupados, estáis cocinando pesadillas para vuestro mañana. Si os dormís en la asunción de la riqueza, envueltos en la sensación de seguridad, estáis gestando milagros. La técnica es sencilla, casi insultantemente sencilla, pero requiere una disciplina férrea. No os compliquéis con rituales complejos, velas o fases lunares. Todo el poder está en vuestra propia conciencia maravillosa. La única herramienta que necesitáis es vuestra capacidad de sentir lo que no está ahí para los sentidos. Sentid la textura, oled el ambiente, escuchad los sonidos de vuestra vida rica. Hacedlo tan vívido que cuando abráis los ojos, os sintáis un poco decepcionados de volver a esta habitación, como quien despierta de un sueño maravilloso. Esa decepción es buena señal, significa que la realidad imaginaria fue real para vosotros. Y si persistís, si os negáis a aceptar un no por respuesta de la vida, si os mantenéis fieles a vuestra visión contra viento y marea, os prometo por la ley inmutable que rige las estrellas y los átomos, que vuestra realidad se doblará, se quebrará y se reorganizará para reflejar la imagen que habéis sostenido. No es cuestión de suerte, es cuestión de ley. Ahora, estamos a punto de entrar en la conclusión final, el momento de sellar este pacto con vosotros mismos y de daros las instrucciones precisas para esta misma noche. No os vayáis ahora, porque lo que viene es la cristalización de todo lo que hemos hablado, el plan de acción definitivo para que, cuando termine este vídeo, no seáis la misma persona que le dio al play. Preparaos, porque vamos a aterrizar esta nave en el puerto de vuestro destino. Hemos llegado al final de este viaje, pero paradójicamente, esto es solo el comienzo de vuestra verdadera vida, el punto cero desde el cual todo lo que conocíais hasta hoy se reescribirá. Lo que habéis escuchado hasta ahora no es simplemente una filosofía bonita para reflexionar con una taza de té. Es dinamita pura colocada en los cimientos de vuestra vieja estructura de creencias. Si habéis escuchado con el oído interno, con el oído del alma, ya deberíais sentir cómo los muros de la limitación empiezan a temblar, cómo esa vieja identidad del que lucha por sobrevivir empieza a resquebrajarse para dejar pasar la luz de vuestra verdadera naturaleza. Neville Goddard solía hablar de la perla de gran precio, una parábola bíblica que él interpretaba de manera magistral. Para comprar esa perla, que representa el control absoluto sobre vuestra propia imaginación, tenéis que vender todo lo que tenéis. Y esto es lo que os aterra. Esto es lo que hace que muchos retrocedan en el último momento. Vender todo lo que tenéis no significa vender vuestra casa o vuestro coche, significa vender vuestras creencias actuales, vuestros prejuicios, vuestras justificaciones de por qué sois pobres, vuestra adicción al victimismo y vuestra confianza en los sentidos físicos. Tenéis que vaciaros de conceptos humanos para llenaros de poder divino. No podéis llevaros vuestras viejas excusas a esta nueva tierra prometida. No podéis decir quiero ser rico, pero la economía está mal, porque al comprar la perla, renunciáis a creer en la economía externa y aceptáis que la única economía real es la de vuestra mente. Es un acto de valentía extrema. Es una crucifixión psicológica donde claváis en la cruz vuestro antiguo yo, lleno de miedos y carencias, para que pueda tener lugar la resurrección de vuestro nuevo yo, el hombre o la mujer que ya posee todo lo que desea.
Esta noche tenéis una cita con el destino, una cita ineludible con vuestro propio ser superior. Cuando apaguéis las luces y os metáis en la cama, no lo hagáis como una rutina más. Hacedlo como quien entra en un templo sagrado. Ese momento justo antes de que el sueño os venza. Ese estado crepuscular donde la mente consciente empieza a difuminarse y las barreras lógicas caen, es vuestra hora mágica. Es el momento en que las puertas del subconsciente se abren de par en par, esperando recibir la impresión que dictará vuestro mañana. La mayoría de la gente usa ese momento sagrado para repasar sus problemas, para angustiarse por lo que tienen que hacer al día siguiente, y así, sin saberlo, están programando su propia desgracia. Vosotros, los que habéis llegado hasta aquí, ya no tenéis ese lujo, ya no tenéis la excusa de la ignorancia. Esta noche os desafío a realizar un acto de imaginación osado, concreto y definitivo. No intentéis visualizar una montaña de dinero, porque eso es abstracto y a menudo no genera emoción. Visualizad, en cambio, una escena corta, una acción que implique que vuestro deseo ya es un hecho consumado. Quizás sea sentir el peso de un manojo de llaves de esa casa que queréis, sintiendo el metal frío en la palma de vuestra mano. Quizás sea escuchar la voz de vuestra pareja diciéndoos, «Lo logramos, somos libres», con una emoción genuina en su tono. O quizás sea simplemente sentir el tacto de un contrato firmado bajo vuestros dedos. La clave, el secreto dentro del secreto, es que debéis participar en la escena, no verla como un espectador que mira una película en una pantalla. Tenéis que estar dentro de la acción, viendo a través de vuestros propios ojos imaginarios, sintiendo con vuestras manos imaginarias, que son tan reales como las físicas. Repetid esa pequeña escena una y otra vez, como una canción de cuna, hasta que adquiera la tonalidad de la realidad, hasta que os sintáis tan inmersos en ella que os olvidéis de que estáis en la cama. Y entonces, justo en ese punto de satisfacción y realismo, dejaos caer en el abismo del sueño. Al hacer esto, estáis fecundando al subconsciente. El subconsciente es el vientre de la creación y no tiene capacidad para rechazar una semilla que ha sido plantada con sentimiento y convicción. Una vez que os dormís en ese estado, la gestación comienza. No es vuestro trabajo saber cómo nacerá el niño, vuestro trabajo es concebirlo y mantener la fe durante el embarazo. Mañana, cuando despertéis, no busquéis señales desesperadamente. Levantaos con la dignidad de quien sabe que ha puesto en marcha una ley inquebrantable. Caminad con el perfume del éxito impregnado en vuestra aura. Si durante el día la duda os asalta, si la vieja realidad os muerde los talones, recordad lo que hicisteis la noche anterior. Decid para vuestros adentros, no, eso es una ilusión, la realidad es lo que viví anoche en mi imaginación y eso se manifestará. Sed tercos, sed obstinados en vuestra asunción. El mundo ama a los que tienen una voluntad de hierro. El mundo se aparta para dejar pasar al hombre o la mujer que sabe a dónde va. No os estoy prometiendo que será fácil para vuestro ego. El ego pataleará, gritará y os dirá que sois unos locos, pero os prometo que valdrá la pena. La libertad que se siente al saber que no dependéis de un jefe, ni del gobierno, ni de la suerte, sino de vuestra propia capacidad para imaginar y sentir, es la única libertad verdadera. El dinero que vendrá, y vendrá en avalancha, será solo un símbolo de vuestro poder recuperado, un efecto secundario de vuestro despertar. Neville decía, el hombre es todo imaginación, y Dios es el hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. Comprended la magnitud de esto. No sois seres pequeños e indefensos en un universo hostil. Sois el universo mismo, tomando conciencia de sí mismo. La riqueza es vuestro derecho de nacimiento, no por mérito, no por esfuerzo físico, sino por la naturaleza de vuestro ser.
La pobreza es una enfermedad de la conciencia, una amnesia temporal de quiénes sois realmente. Es hora de despertar, es hora de recordar. Os pido que no seáis meros oyentes de la palabra, sino hacedores. No dejéis que este vídeo sea solo otro entretenimiento intelectual que olvidáis en 10 minutos para volver a scrollear en redes sociales. Haced de esto vuestra forma de vida. Probadlo esta noche, y la siguiente, y la siguiente. Dadle a este experimento una oportunidad honesta, dadle una semana, un mes, y observad cómo vuestro mundo se transforma ante vuestros ojos atónitos. Y mientras emprendéis este camino solitario pero glorioso, recordad que esta comunidad está aquí para vosotros. Suscribíos al canal, no como un acto mecánico, sino como un compromiso con vuestro propio crecimiento, como una forma de deciros a vosotros mismos: yo pertenezco a este grupo de creadores conscientes. Activad las notificaciones para que, cuando el mundo intente dormiros de nuevo, nuestros mensajes os sirvan de despertador, de recordatorio constante de vuestro poder. Dejad en los comentarios vuestra declaración de intenciones, escribid «Hecho está» o «Yo soy riqueza», no para que yo lo lea, sino para que vosotros lo veáis escrito, para que vuestro subconsciente vea que habéis tomado una decisión irrevocable. La escritura es el primer paso de la materialización física de un pensamiento. No miréis atrás. La estatua de sal de la mujer de Lot es la metáfora de aquellos que miran atrás hacia sus viejos estados de pobreza y se quedan congelados, muertos en vida. Mirad hacia adelante, hacia la visión gloriosa de vuestro deseo cumplido. Sentid el alivio ahora. Sentid la alegría ahora. No esperéis al dinero para ser felices. Sed felices, ricos en sentimiento, para que el dinero no tenga más remedio que venir a vosotros. Sois los arquitectos, sois los operantes, sois el poder. No hay nada fuera de vosotros que pueda deteneros, excepto vuestra propia duda. Matad la duda con la espada de la convicción. Vivid en el final. Caminad en la asunción. Y recordad siempre, siempre, que vuestra imaginación es la única realidad. Id ahora, entrad en el silencio y cread el mundo que os merecéis. Nos vemos en el final.